Sate sate sate. 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 Leyendo El héroe que volvió del infierno, Momo. El inicio del camino parte 2. Del Emillón 100. Voz. Bien, oigan todos. Los chicos prestaron atención, es hora de seguir. Momo. ¿Tan rápido? Confundida. Voz. Pero si pasó una semana. Izuku. Pero si solo pasó 30 minutos, dijo confundido. Bakugo. El dios está loco. Dijo burlón. Mitsuki. Dando un sape al musulmán, respeta a tu superior, idiota. Bakugo. Cállate, vieja. Gritando y peleando con su madre. Todos. Sí, son iguales, pensaron con una gota de sudor en su cabeza. Kirishima. Bueno, aunque no me guste por dónde va la historia, tenemos que seguir, ¿no? Vos. Exactamente, brother, aunque los otros dioses me dicen que esto es malo para Izuku. Tsuyu. ¿Por qué es malo? Kero, confundida. Vos. Díganme, después de esto, ¿ustedes creen que Izuku los seguirá tratando como hacía antes? Dicho esto, todos se quedaron pensativos. Es obvio que el pecoso ya no confiaría mucho en ellos, o bueno, en la mayoría. Vos. Los dioses me dicen que puede ser malo porque Izuku se podría convertir en un villano o en un antihéroe. Inko. Hijo, ¿tú piensas así? Preocupada. Izuku. Suspiro, si les soy sincero no lo sé. Varios estudiantes se pusieron en guardia al escuchar eso. Afo. Niño, tú lo has visto, te han dejado de lado. Las personas que querías proteger te dieron la espalda mientras tú siempre los ayudabas, no les debes nada, únetenos, ¿qué dices? Sonriendo, el peliverde se paró y fue donde Afo, estando frente a frente. Estaba sudando frío al igual que algunos maestros y estudiantes. Mientras los que creen en Izuku tenían cara seria. Izuku. Yo. Dando una sonrisa que les dio mala espina a los héroes, claro, ¿por qué no? Dijo con una sonrisa tétrica haciendo sonreír a los villanos. Irida. Maldito, no te saldrás con la tuya. Exclamó para querer irse contra el pecoso, pero el musulmán lo detuvo. El sin cara iba a darle la mano al pecoso, pero sintió un golpe en el rostro que lo mandó a volar. Izuku /Bakugo /Todoroki voz. Jaja, NMMS, te la creíste. Gritaron mientras reían escandalosamente. Uraraka. Deku-kun nos hace preocuparnos, suspirando. Momo. Tienes razón, igual que la castaña. Kota /Katsuma. Jajajajaja, también riendo los niños. Tomura. Jefecito. Yendo donde salió volando Afo. Mirio /Kamaki. Qué divertido es ese hijo de perro, riendo. Voz. Bueno, ya dejémonos de tonterías y no digan malas palabras enfrente de los niños. Inko /Mandalay /Bakugo /Izuku /Mirio. Cierto. Dijo mientras les cubrían los oídos a Izuku, Kota, Maoro, Katsuma y Eri respectivamente. Izuku. ¿Por qué me cubres los oídos, madre? Inko. Eres muy inocente para escuchar esas cosas. Dijo para dejar confundido al rollo de Kanela-kun. Voz. Bueno, ya ahora sí, si me haces los honores, Momo. Ella asintió y comenzó a leer para que todos se pusieran serios. Momo, narrando. Al día siguiente el pecoso fue dado de alta, pero al llegar a casa no había, nadie estaba en ella, ni su novia, ni sus amigos, mucho menos su madre. El pecoso se quedó en el sillón y después de un rato echó a llorar. En la academia todos los profesores, héroes y algunos policías, incluyendo el detective Tsukauchi, estaban viendo el último video. Ahora no eran las cámaras de seguridad, eran las cámaras de las calles del día del accidente de Osu. En el techo de un edificio estaban Shigaraki y Deku. Shigaraki. Entonces, ¿cuál es tu reporte? Deku. No mucho, aunque ya me encargué del asesino de héroes. Shigaraki. ¿En serio? Deku. No te imaginas lo estúpido que te vuelve la venganza, solo era necesario seguir al idiota de Ida y él me guió a él, aunque tuve que dejar que lo golpearan un poco a él y a mí para que me creyeran que solo fui a ayudar. Todo de nuevo fue recreado como antes por una pantalla en una pared. Ida. Molesto, TSK. Inko. Mi hijo no es así, sería. GT. En ese momento estaba en el hospital por sus heridas. ¿Acaso no revisaron las cámaras del hospital para saber si salió? Serio. Todoroki. Y si hubiera sido antes de eso es falso porque en todo momento estaba con nosotros, con su tono de siempre. Bakugo. En vez de creerse tonterías, no podían solo preguntar si habían testigos por ahí. Molesto. Aizawa. Que eso sí es muy idiota de nuestra parte desconfiar sin pedir testigos. Dijo cabizbajo. Momo, narrando. Shigaraki. Eso es tu problema. Deku. ¿Sabes de lo que hablo, idiota? Dejando ver su brazo, hazlo antes de me arrepienta, ¿quieres?
El hombre solo sonrió de forma retorcida y con sus dedos dibujó unas líneas en el brazo del chico que empezaron a sangrar. El chico gruñó de dolor pero pudo resistirlo. Deku. Con eso me creerán, aunque te pasaste un poco idiota. Shigaraki. Cálmate mierda, en cuanto el maestro te dé el visto bueno serás bendecido con un Kyuk. Deku. Espero no me haga tragar un cabello, el último que probé sabía a gel barato. Todos miraban la grabación atentamente, algunos con odio, otros con decepción y algunos con dudas. El chico solo se fue, pasaron más tomas, de nuevo estas se mostraron frente a sus amigos, y Ida sentía que la venganza y el odio recorrían sus venas, no podía evitarlo, tenía ganas de matar a patadas al peliverde. Uraraka se dio cuenta de esto y tomó de la mano a Ida tranquilizándolo. Izuku. Jajaja, riendo agarrándose el estómago, confundiendo a todos. Perdón, es que jajaja es verdad lo del cabello jajaja, dijo para volver a reír. A algunos les salió una carcajada por lo que dijo el peliverde. En eso aparece Nana con An todo masacrado. Nana, ¿ya empezaron? ¿De qué me perdí? Dijo la azabache. Momo, no mucho, solo otras tonterías de que creen que Izuku es el traidor. Dijo de forma neutra. Nana. Oh bueno, acá el musculitos aceptó que cada tontería que haga en ese mundo será golpeado, ¿verdad? El rubio solo asiente. Izuku. Jeje, me divertiré contigo, tronando sus nudillos haciendo sudar al rubio. Uraraka. De nuevo me doy vergüenza a mí misma, pensó. Momo, narrando. De regreso en la oficina del director estos veían más y más pruebas en contra del pecoso hasta que terminó. Es todo, voy a apresarlo ahora. Tsukauchi. Espera, Toshi, si vine es para justamente hablar contigo o bueno que estés presente. En la batalla como leyeron logramos apresar a Kurohiri, él se veía mal, muy mal para ser honesto, tenía marcas de golpes y estaba sangrando o lo que podemos decir que es sangre. Cuando lo interrogamos habló, cantó como pájaro. Mezu. ¿Qué dijo? Flashback. Tsukauchi. Muy bien Kurohiri, es hora de que cooperes con nosotros. Kurohiri. Dígame detective Maomasa, ¿a la UA le gustó nuestro regalo? Tsukauchi. Déjate de bromas, ¿por qué lo hicieron? Si se supone que es de los suyos, ¿por qué dejarlo a su suerte ahora? Kurohiri. Él nos lo dijo que perdió la fe en ustedes, en los héroes, después de que Ann le dijo que sin un Kirk era solo un estorbo, su héroe más grande le negó el sueño. Entonces ¿cuál sería su motivación a seguir? Héroes, villanos, todo es lo mismo, simplemente se perdió. GT. Prácticamente si de verdad fuera un villano sería por tu culpa, Toshinori. Molesto. Izuku. De hecho no me hubiera vuelto ni villano ni héroe, mucho menos antihéroe, dijo confundiendo a todos. Melissa. ¿A qué te refieres, Deku-kun? Confundida. Izuku. Suspiro, si les soy sincero, si Ann no me hubiera dado el OFA le hubiera hecho caso a Kacchan. La respuesta dejó sorprendidos a todos ya que habían visto en los recuerdos de Izuku lo que le dijo Bakugo al peliverde sobre cómo tener un Kyuk. Bakugo. No me jodas. De verdad lo hubiera hecho. Pensó con miedo y decepcionado de sí mismo. Mitsuki. Ved lo que casi provocas, mocoso. Molesta mirando al musulmán. Uraraka. Pero ya no piensas así, ¿verdad? Preocupada. Izuku. Tranquila, Ochako-chan, ya no pienso así. De repente se cubre la boca, porque la llamé por su nombre. Pensó sonrojado. Uraraka. Deku-kun, como me llamaste. Sonrojada y feliz. Momo. ¿Por qué me duele el pecho? Pensó con celos al escuchar lo que dijo el peliverde. Vos. Ya tórtolos, sigan escuchando la historia. Los dos chicos se sonrojaron. Momo, narrando. Tsukauchi. Entonces cuando dijo lo del One for All. Kurohiri. El maestro lo aceptó de inmediato, le dio un sentido a su vida, lo educó, le enseñó a mentir, pero el chico jamás nos hizo caso a nosotros, solo respondía ante él. Tsukauchi. ¿A qué te refieres? Kurohiri. Lo hicimos enojar, él en respuesta mató a Magna y le arrancó el brazo a Mr. Compres. Tsukauchi. Él hizo que... Kurohiri. Por eso les dimos las pruebas, queremos librarnos de él, él no es un villano, es un maldito monstruo, simplemente ve cómo me dejó. Tsukauchi. Él te puso a ti así. ¿Un alumno de preparatoria golpea a un villano hecho y derecho a tal magnitud? ¿Eso no es algo exagerado? Kurohiri. Tal vez, pero dígame, detective, ¿alguien como yo que puedo escapar sin problemas me dejaría arrestar tan fácil? Tsukauchi. Entonces, ¿qué quieres? ¿Reducción de condena? ¿Más comida? Kurohiri. No solo pido una cosa, arresten a Izuku Midoriya, él no es un héroe ni un villano. Flashback End. Afo. Estoy orgulloso de ti, Tomura. ¿Cómo se te ocurrió tal maliciosa idea? Sonriendo maliciosamente. Tomura. Ni yo lo sé, pero hago notas para cuando volvamos a nuestro mundo y seguir recordando todo. Vos.
En realidad se les ocurrió estando ebrio. Todos, absolutamente todos se dieron un facepalm. Izuku. La maldita idea de un ebrio me quitó a mis amigos, novia y madre. Dijo suspirando molesto. Todoroki. Qué extraño que no te sonrojes por haber dicho novia. El pecoso se sonrojó. ¿Recién lo notaste? Uraraka. Espero aquí también pase eso, pensó ilusionada y sonrojada. Momo, narrando. Todos escucharon con atención al pelinegro, él se sentía horrible, el chico era algo único en el mundo, él lo vio en acción, lo vio pelear como un verdadero héroe. Está decidido, iré a arrestarlo. Tsukauchi tiene su celda. Tsukauchi. Toshi es un menor de edad, no puede ir a Tartaros aún. ¿Y qué quieres que haga? ¿Esperar a que sea mayor de edad para llevártelo? Tiene el OFA, ninguna de sus heridas han sido reales, él lo controla al 100% de su capacidad y si sabe que sabemos esto yo no seré capaz de pararlo, es más fuerte que yo. Tsukauchi, tú se lo diste, no puedes simplemente quitárselo. Algo como una bola de energía. No funciona así y lo sabes, tiene que dármelo por voluntad propia y dudo mucho que me lo quiera dar. Aizawa. En realidad, sí hay una forma de llevarlo a Tártaros. Tsukauchi. Soy detective Aizawa, si hubiera una forma, interrumpido. Aizawa. La hay, si lo llevamos todos nosotros con las pruebas, no será necesario ni siquiera un juicio, si lo mezclamos con el testimonio de ese villano listo, tendrá una celda lista en Tártaros. Izuku. ¿Cómo demonios se finge tener los huesos rotos? Mirando a eres un estúpido. Molesto. Nana. Dando un sape al rubio, cómo decepcionas con todo lo que haces. Inko. Usted debería de haber ayudado a mi hijo. Mirando a Aizawa. Aizawa. Ni yo sé cómo se creyeron mi otro yo eso, cabizbajo. Snipe. Todavía no llegamos a donde Midoriya ya está dentro de Tártaros, ¿cuánto falta para eso? Voz. No lo sé pero llegaremos tarde o temprano ahí jeje. Momo, narrando. Tsukauchi. ¿Cómo sabes eso? Aizawa. ¿Quién crees que inventó esa ley? ¿A cuántos villanos no llevé bajo ese decreto? Nezu. ¿No creen que nos estamos precipitando? Director ¿no cree que él se burló de nosotros? Nezu. Dime que esto no te parece sospechoso todo esto justo ahora. Aizawa. Lo que nosotros pensamos no importa, hay que hacerlo por el bien de todos. Todos los presentes discutían el tema menos 4 personas, Endeavor, Snipe, el Gesot y Tsukauchi, finalmente se acordó que dejarían pasar al menos algunos días para respetar a su madre, el peliverde guardó luto, incluso buscó empleo para pagar todo, pues el gobierno no quería darle ni un centavo, el chico se esforzó dando todo lo que podía y lo logró, solo que se sintió triste pues parecía que ninguno de sus profesores se compadecía de él, dejándole más tarea, ni sus amigos lo ayudaron a excepción de Todoroki quien le ayudó a pagar, su novia nunca fue a verlo, finalmente el chico se logró reincorporar al 100 a la escuela, aunque con eso el plazo había vencido, ya podían llevarlo, para joderla más, en las noticias ya se había mostrado las supuestas pruebas, todos ahora odiaban y sabían lo que Izuku Midoriya había hecho, el pecoso estaba que apretaba los puños de ira. Uraraka, mejor me alejo no quiero incomodarlo con mi presencia, pensó triste y preocupada. Stein, el único héroe verdadero y lo mandan a la cárcel, este mundo sí que está hecho mierda. Dijo serio, el Gesot. Por esta vez, estoy de acuerdo con él, serio y molesto. Endeavor. El chico hizo muchas hazañas y así se lo pagan, espero hayamos conseguido pistas de su inocencia, dijo el héroe de fuego. Izuku. Gracias Snipe Sensei, el Gesot-san, Endeavor-san, director y Todoroki-kun por haberme apoyado ahí, dijo pero con un tono apagado. Todoroki. No hay por qué agradecer Midoriya, eres mi amigo, dijo queriendo alzar los ánimos del pecoso. Momo, narrando. El chico se levantó y entrenó como siempre, pero esta vez sentía el odio total, no podía ignorarlo, se preguntaba el porqué de esto pero nadie le respondía, finalmente el chico llegó a su salón poco antes que los demás como era costumbre, siempre llegaba primero encontrándolo solo pero esta vez fue la excepción, había 2 personas que él conocía perfectamente. Uraraka. Rompiendo el beso, ya no lo soporto Ikun, no quiero fingir que lo amo, no más, él, quiero alejarlo de mí, es insoportable. Irida. Lo sé Ocha-chan, pero por fin hoy nos libraremos de ese inútil traidor. Uraraka. Quiero estar contigo Ikun. Irida. Y así será lo prometo. Ambos jóvenes se volvieron a besar mientras se abrazaban, el peliverde empezó a derramar lágrimas, estuvo por entrar a terminar con todo para que estén felices, el chico estuvo dispuesto a dejar a la castaña solo para que ella fuera feliz pero entonces una mano se posó en su hombro. Deku. Aizawa Sensei.
Aizawa, acompáñame mocoso. El adulto le dio un jalón a Deku, quien casi se cae pero logró recomponerse, caminó al lado de sus profesor y pasó junto al lado de la clase B. Monoma al ver esto supo lo que pasaba y no pudo evitar burlarse. Monoma. Jajaja, clásico de mí, dijo burlón. Bakugo. Mira, copia barata, será mejor que te calles, dijo irritado. Kendo. Monoma, compórtate, el dios dijo que Midoriya es inocente, así que debe serlo, y los demás que lo conocen dieron sus coartadas sobre él, no puede ser el traidor. Monoma. TSK, y como sabemos que no se duplicó después de todo, el tipo de allá tiene muchos quirks, apuntando a Afo. Izuku. 1. Si fuera el traidor, no hubiera ayudado a Uraraka con el 0 puntos, ya que si la dejaba la OA iba a decaer por la muerte de un joven. 2. No hubiera evitado que Shigaraki desintegrara a Mineta y Tsuyu. 3. No hubiera ayudado a Todoroki con su otro lado. Y 4. Créeme, hay más razones y una de ellas es no haberte aplastado desde el principio metiéndote un puto smash en tu culo, ¿entendiste, oxigenado? Dijo irritado el pecoso con una aura de ira. El rubio tembló por cómo la voz del pecoso parecía más intimidante, al igual que varios de la clase B. Izuku. Todos tenemos un límite, pero contigo el límite es una mierda, activando el Oza en su voz para hacerla más tenebrosa, así que te digo esto de una vez, si te vuelves héroe solo serías una mierda, ¿me entendiste? Fotocopiadora de quirks barata. Fuyumi. Ese chico parece inocente pero cuando quiere da miedo, temblando. Yui. Jamás vi a Midoriya así, esto le está afectando mucho. Hiro. Si seguimos con esto, Midoriya terminará odiándonos, pensó preocupada. Inko. Tranquilo hijo, no hagas caso a tonterías, el pecoso solo asintió molesto. Voz. Continúa Momo y Monoma, una tontería más que digas y te mandaré a un universo donde hay monstruos que comen rubios. El oxigenado se asustó al igual que otros rubios en la sala. Momo, narrando. Monoma. Cuidado, ahí viene el monstruo supremo. Deku. ¿Qué dijiste? Monoma. Nos va a atacar. Aizawa Sensei use su Kirkenail para que no nos mate. Deku. ¿De qué hablas? Yo jamás. Interrumpido. Aizawa. Cállate Monoma, y tú, sigue avanzando. El peliverde fue empujado y volvió a avanzar. Monoma solo se burlaba, Deku estaba extrañado, sus amigos lo habían llamado traidor y ahora esto. Deku. Aizawa Sensei, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Aizawa. ¿Y todavía preguntas? Ya debiste dejar tu papel atrás, ya te descubrimos. El peliverde estaba asustado, siguió avanzando hasta que llegó a la oficina del director. Al abrir la puerta se encontró a todos sus profesores y a algunos héroes pro, con excepción de Endeavor, el Sot y Snipe. Tomura. Jejeje, esto es divertido, comiendo palomitas. Afo. Tienes razón, mi sucesor, tomando una bebida. Davi. Aunque el plan lo hicimos ebrios, no quita lo idiota que se deberán de sentir cuando descubran la verdad, con una sonrisa burlona. Los héroes escuchaban esto molestándose pero no decían nada porque era verdad, estaban siendo idiotas. Izuku. Saben, aunque me hagan todo eso, no me volveré un villano. Los villanos se sorprendieron al igual que algunos héroes, y si me volviera uno, ustedes serían los primeros que mataría por asesinar a mi madre. Inko. Hijo, ya te dije no te corrompas por la venganza, eso es de personas estúpidas. El Sonic barato al escuchar esto se enojó un poco. Momo, narrando. Nezu. Adelante joven Midoriya, triste. Deku. ¿Por qué están todos aquí? En ese momento Am en su forma musculosa se puso de pie. Antes que cualquier cosa chico, necesito que me devuelvas el Oza. Deku. ¿Qué? ¿Por qué? Ya lo domino mucho mejor Am, ¿recuerda el entrenamiento que tuve con GT y Endeavor? En el pude alcanzar. No mientas. Furioso, ya sé que lo controlaste al 100, así como todos sabemos aquí que no eres más que un vulgar traidor, un infiltrado de Afo. Deku. ¿Que yo qué? Impactado por las palabras del rubio. El rubio puso las grabaciones donde él se veía con los villanos, impactando a Deku, quien creía que era Toga hasta que pasó la escena con la rubia. Deku. Ese no soy yo, tienen que creerme. Nadie aquí te cree chico, todos vimos las pruebas, Tsukauchi por favor. Pero el detective no se movió ni dijo nada. Tsukauchi. Levantando la voz. Tsukauchi. Sí, Izuku Midoriya, por tus crímenes contra la Sociedad de Héroes y la Academia de Héroes va así como aliarse con la Liga de Villanos y con el amo del mal Afo, se le condena al encierro en la prisión Tártaros de máxima seguridad, donde será aislado de todo contacto con el mundo exterior. Izuku. TSK huye, maldita sea, eres inocente, entonces busca pruebas.
Gritó molesto. Uraraka, por favor huye Deku-kun. Irida. Aunque lo hiciera son muchos profesionales está perdido, dijo serio. Aizawa. Además le borraré el Kirk no podría hacer nada, dijo neutro. Bakugo. Maldición nerd busca una salida, no por nada eres un nerd usa la cabeza. Gritó entre desesperado y preocupado. Momo, narrando. Deku. No pueden hacer eso, yo siempre los he ayudado a todos, ¿no van a creerles de verdad? Oh lol Mig tú eres como un padre para mí, por favor tienes que creerme, empezando a llorar. Devuélveme el One for All, Midoriya. Deku empezó a llorar con más fuerza mientras veía como su figura paterna le daba la espalda. Deku, ¿no me crees? Por favor, solo dámelo y ya, yo creí en ti, confié en ti, te apoyé y te vi crecer, pero al final solo eres un villano más, ahora deja de faltarnos el respeto y entrégalo. Deku. Pero, interrumpido. Tu madre confiaba en ti joven Midoriya, no ofendas su memoria con esto. Palabras equivocadas de la persona equivocada, toda la tristeza que Deku sentía fue cambiada por ira, ¿él en serio mencionó eso? Deku levantó la vista molesto recordando lo que pasó en el hospital. Izuku, ¿te atreves a mencionarla en serio? Ya comenzándose a hartar. Nana, ven solo dale una paliza no se moverá, el pecoso se acercó donde el rubio e hizo lo dicho por la pelinegra. Awase, en serio que esto me está empezando a dar lástima y pena. Jurota, a mí igual, esto es injusto aunque al parecer todos nos tragamos ese cuento del traidor. Kirishima, no creí en mi amigo, y así me llamar un héroe y hombre, deprimido. Tetsu, pienso igual bro tranquilo, igual que el pelirrojo. Momo, narrando. Deku, ¿tú quién te crees para hablar de respeto? Midoriya cálmate. Deku, ¿quieres que me calme cuando mencionaste a mi madre con toda naturalidad? ¿De verdad tienes los huevos para hacer eso? Diles a todos lo que pasó en el hospital, diles como tú, quien tenía una relación con mi madre, llegaste tomado de la mano con Mig después de estar quién sabe dónde para luego besarla y largarte después de dormirme con su Kirk. El hombre palideció, nadie sabía que tenía una relación con Mig, todos sabían la que tenía con la madre del peliverde. Deku, ella te esperó, porque tú la invitaste a cenar, ella murió esperándote. El chico cayó de rodillas recordando esto mientras lloraba. No me hagas decirlo una vez, dame él, interrumpido. Deku, tómalo. El hombre no se tentó el corazón, agarró un cabello y lo jaló. Llévenselo. Pero en ese entonces Deku abrió los ojos, había una pequeña esperanza para él. Deku, tengo una prueba. Aizawa, ¿prueba? Deku, prueba de mi inocencia, si la traigo entonces, interrumpido. Aizawa, entonces nada, una prueba no es suficiente contra todas las que tenemos. Nezu. Susurrando, corre chico. Todo recreado de nuevo en una pantalla. A la mayoría de la clase les dolió ver al peliverde de esa forma, la única vez que se quebró así fue cuando secuestraron a Bakugo. Tokoyami dijo que tiene una prueba, entonces debe de irse rápido y buscarla, dijo esperanzado de que su compañero resuelva eso. Vamos Shonen, haznos ver nuestro error por favor, pensó esperanzado. Inko, corre hijo, demuestra tu inocencia, viendo la pantalla. Nezu, corre chico. Todoroki, vamos Midoriya. Mitsuki, mueve el puto culo Izuku vamos. Gritó la peliceniza. Varios apoyaron al peliverde para que empezara a correr. Momo, narrando. Deku alcanzó a oír esto, no lo pensó y salió corriendo de ahí derribando la puerta con los restos de su ofa. Al salir fue visto por dos chicos de la clase Betsubaraba y Bondo, quienes se asustaron por la forma en la que Deku salió pero rápidamente pensaron que se escapó de los héroes por lo que deciden actuar. Deku, por favor ayúdenme. Bondo escurrió su pegamento, Deku al ver eso y saber lo que le pasaría intentó saltar pero un pie fue atrapado, Tsubaraba aprovechando esto encerró a Deku en un cubo de aire el cual se solidificó rápido, Deku estaba nervioso, sabía que tenía esa prueba, pero no le dejarían ir por ella, decidió usar su ofa una vez más y dio el puñetazo, destruyendo la prisión y dio un salto rompiendo una ventana, al caer hizo un pequeño cráter, dado a que cayó de lado su brazo, fue dislocado al alzar la vista, pudo ver a todos sus compañeros, miró junto a sus amigos lo veían, estos no creían que él fuera el traidor a pesar de ver las cámaras, Mirio vio la valentía de Deku en acción, simplemente no quería creerlo. Deku, por favor, yo no soy el traidor, tienen que creerme. Ayúdenme por favor. Izuku. Gracias también Mirio, dando una pequeña sonrisa. Mirio. Descuida Izuku, Sir al igual que yo sabemos cómo eres. Nicteye. Mirio tiene razón, si estuviera vivo te hubiera ayudado. Kendo. Suspiro, prácticamente nosotros acabamos de iniciar la traición de Midoriya. Dijo con tristeza. Tsubaraba / Bondo. Lo sentimos Midoriya.
inclinando la cabeza enfrente del peliverde. Izuku. A todos los que me traicionan solo les diré que no se me acerquen mucho si es que no creyeron en mí ahorita, nada más. Dijo secamente. Momo, narrando. Pero nadie hizo nada, el pobre chico tenía algunas cortadas, esa caída le había afectado, de pronto un rayo lo arrojó unos metros atrás proveniente de Kaminari, la clase A estaba dispuesta a acabar con el traidor, todos bajaron dispuestos a pelear, Deku se levantó con pesadez, Bakugo se arrojó contra él y usando una poderosa explosión lo sacó de los terrenos de la academia, Deku ahora empezaba a sangrar más fuerte, se puso de pie y sabiendo que no lo ayudarían usó el Oza de nuevo pero al estar herido era el mínimo porcentaje, y Ida lo pudo alcanzar y le dio una fuerte patada en la boca del estómago, arrojado hacia atrás para ser recibido por otra explosión de Bakugo. Tomado en el aire por las cintas de Zero quien lo azotó en el suelo, Mina y Kaminari lo atacaron pero aún con las mínimas de su fuerza, y poniéndose en 4 usó el Oza para saltar ganando terreno, el chico logró aterrizar con pesadez en las calles, la gente se espantó y al ver quién era se alejaban, Deku pedía ayuda, faltaba poco para llegar a su casa, nadie podía llegar tan rápido hacia él, usó el 100% para saltar, sacrificó sus brazos y piernas pero valdría la pena si lograba demostrar su inocencia, el chico se arrastraba lentamente, había perdido parte de su uniforme por esas explosiones. Daba gracias al cielo porque Todoroki no estaba o tal vez no hubiera tenido tanta suerte, pero entonces alguien lo tomó del tobillo, alguien que podía alcanzarlo, Olmig. La gente empezó a vitorear al héroe mientras este alzaba a Deku, el peliverde vio como su héroe favorito tenía una cara de odio y desprecio. Los que atacaron a Izuku se sintieron miserables en ese momento, aunque Ida no mucho ya que seguía con su huevada. Izuku. TSK la gente se deja llevar por tonterías, suspirando. Stein. Idiotas solo son héroes falsos, empezando a molestar por ver al peliverde en ese estado. Tamaki. Está muy herido y con las piernas rotas, dijo seriamente esta situación no era para su nerviosismo. Nejire. Midoriya-kun está en problemas, dijo también sería la peliceleste. Inko. Hijo, con los ojos llorosos por ver el estado del peliverde. Momo, narrando. Usando los rayos que salían de él cuando usaba el Oza, logró cegar al héroe americano quien lo soltó, Deku a pesar de todo se levantó una vez más, estaba totalmente herido, sus huesos imploraban descanso pero él no se daría por vencido ese día, el chico avanzó unos metros hasta que oyó como el resto de sus compañeros estaban cerca, pronto escuchó el sonido que hacía Yaoyorozu al crear algo. No quiso voltear, no quería saber qué era, el chico avanzó un poco más, ya estaba más cerca, tal vez si daba un salto más podría llegar, pero entonces algo lo golpeó en la espalda, el peliverde gritó tan fuerte como pudo, la gente lo malinterpretó como uno de furia y frustración pero la verdad era otra, ese grito era de agonía, de dolor puro, de tristeza y decepción, el chico cayó por fin derrotado, algunos espasmos por la electricidad aún se veían, el ácido carcomía aún su piel quemada, sus brazos rotos no dejaban de sangrar, las heridas que le hicieron eran obvias, Bakugo usó una shot en Izuku quien lo recibió sin hacer ningún gesto, el cuerpo solo se levantó un poco y azotó más, Mineta usó sus esferas y lo pegó al suelo, de pronto Deku abrió sus ojos e intentó moverse, el pobre chico ya daba lástima, finalmente Uraraka dio una patada en su nuca con el objetivo de desmayarlo a la par que Midnig usaba su Kirk y dormía a Deku quien lentamente cerró sus ojos. En la pared se vio como una película lo que contó la azabache. Los gritos del pecoso les pusieron los pelos de punta a todos, era solo un joven y lo estaban masacrando. Momo. Yo también participé en eso, yo también fui una tonta, pensó decepcionada de sí misma. Bakugo. Maldición porque... Yo sé cómo es Deku porque lo traicioné. Molesto consigo mismo. Los niños no soportaron ver el estado de su héroe y empezaron a llorar. Maoro. Caminando hasta el musulmán, ¿tú no le harás eso verdad? Preguntó con ojos llorosos. Bakugo. No, aquí no lo haré lo juro, la niña solo lo abrazó ya que se vio que el musulmán parecía triste. Eri. Papá. No quiero que te aparten de mí. Llorando yendo donde el peliverde. Izuku. Eri, con los ojos brillosos, tranquila no lo harán eso espero, con la cabeza baja. Kota. Como le hacen eso al señor Deku, sea villano o no miren cómo está y aún así lo golpean. Son unos malditos. Llorando molesto. Katsuma. Deku-chan los salvó y se lo pagan así, se hacen llamar héroes. También llorando, los héroes bajaron la cabeza avergonzados. Voz. Suspiro, continúa Momo. Momo. ¿Cómo me pides que siga? Con lágrimas y molesta. Voz. No es mi culpa que ustedes sean así. Dijo secamente. Como teatre, interrumpido. Voz.
¿Ustedes cómo se atreven a darle la espalda a quien hizo tanto por ustedes? Ah, bueno, perdón, Momo, después de esto alguien más leerá. Tranquila. La chica asintió aún triste. Momo, narrando. Q, quien le dio un motivo para seguir adelante y cumplir su sueño, a su héroe favorito abrazar a Midnight de la misma forma que abrazaba a su madre. Ninguno lloró, en las caras de ambos se veía que estaban satisfechos con cumplir sus deber. También vio a su novia abrazada de su mejor amigo para que después se dieran un beso. El chico finalmente cerró los ojos. Cementos creó un tronco de concreto en Deku para evitar que se moviera. Am se lo llevó junto a Midnight y Aizawa. Los demás héroes se quedaron a felicitar a sus alumnos de la clase A por ser tan valientes. La televisión pasaba esto en todos los noticieros. Nezu bajó la cabeza de triste y decepcionado. Él no desconfiaba en el pecoso y le dolía lo que le pasó. Snipe y Edgesot vieron esto en las noticias y bajaron las cabezas decepcionados de los héroes y de sí mismo, sintiendo la impotencia de no poder ayudar. Endeavor y Todoroki se hallaban en la agencia del héroe de fuego. El héroe pro le había dicho a su hijo que comenzó a investigar para ayudar al pecoso. El bicolor no dudó en ayudar a su padre. Al final Deku era su mejor amigo. El chico por eso había faltado a la escuela ese día, pero después de ver lo que había pasado ambos se dirigieron a la escena de la pelea. La sangre de Deku aún estaba en el frío y duro asfalto y concreto. De pronto Todoroki avanzó y se puso en el lugar donde Deku cayó por última vez. El cielo se nubló y empezó a llover fuertemente empapando a ambos, aunque Endeavor se mantenía seco por sus llamas. Snipe. No pudimos hacer nada por nuestro alumno, apretando los puños. Endeavor. Lo siento chico por no haberte ayudado. Enfrente del pecoso. Izuku. No importa, tranquilo Endeavor-san, mirando al suelo aunque era abrazado por Eri. Eri. Papá tranquilo, ellos no te merecen, intentando animar al peliverde. Nezu. No pude ayudar a mi estudiante, ni siendo el supuesto ser más inteligente no hice nada, pensó frustrado el ratón, oso, perro. Momo, narrando. Endeavor se acercó a su hijo. Endeavor. Shoto, ¿qué sucede? Todoroki. No intentaba escapar. Endeavor. ¿Cómo dices? Todoroki. Él no intentó escapar, no era su objetivo. Endeavor. ¿Entonces? Un rayo cayó iluminando todo con su brillante luz mientras Todoroki levantaba su brazo señalando algo. Endeavor fijó su vista en aquel punto viendo una casa. El sonido se dejó escuchar mientras Todoroki hablaba. Todoroki. Él quería ir a casa. Endeavor miró a su hijo quien temblaba un poco. El héroe de fuego lo sabía, no temblaba de frío sino por la pérdida de su amigo. Endeavor. Qué suerte que está lloviendo, ¿no crees? Todoroki. Sí, el agua limpiará la sangre, entendiendo a qué se refería su padre. Endeavor. Sí, ven, vamos a casa hijo. Los dos se fueron, tal y como lo dijo Todoroki, era una suerte que lloviera pues esta limpió todo rastro de la pelea. Todoroki. No pude ayudar a mi amigo, entonces ¿cómo quiero ser un héroe? Pensó muy triste el bicolor. Rey. Viendo a su hijo, Shoto, no te culpes sobre lo de tu amigo, seguro en ese universo en vez de estar triste, estás buscando cualquier cosa por ayudarlo. Dando una sonrisa a su hijo. Todoroki. Gracias mamá, con algunas lágrimas. Izuku. ¿Ahora qué? ¿Mi yo de ahí qué hará? Pensó seriamente. Momo, narrando. Deku no tuvo un juicio honesto, ni siquiera hubo un juicio, con las pruebas más ver el símbolo de la paz acompañado del héroe borrador junto a otros héroes fue suficiente. Las puertas de Tártaros fueron abiertas, no curaron a Deku, simplemente bajaron hasta el último piso de la prisión, donde había una placa que decía: bienvenidas almas malditas al verdadero Tártaros, una prisión tan por debajo del infierno como la tierra lo está del cielo. Y aprovechándose que el chico estaba inconsciente, lo aventaron contra el frío suelo. No le pusieron collar anti-Kirk, pues el símbolo de la paz registró que se le había quitado Enoa. Simplemente cerraron la celda y caminaron lejos. Lo que no sabían es que unos guardias comprados por Afo serían sus custodios del peliverde. Estos, viendo que ya los héroes no los veían, lo levantaron lo más que pudieron, alzaron y separaron sus brazos y lo encadenaron para dejarlo colgado, y a modo de burla en la celda pusieron una placa: Sweet Viv del héroe Deku. Aquí yace el siguiente símbolo de la paz. Los reos que estaban cerca de la celda de Izuku y que podían ver la placa traían con burla, algunos escupieron en su dirección, todos menos dos, uno detrás de una puerta solo veía serio y analizando la situación y el otro estaba sobre su cama meditando, analizando las cosas y lo que pasaría. Voz. Y hasta ahí termina el primer capítulo de esta historia. ¿Qué les pareció? Izuku. Oye, ¿podrías mandarme a otro sitio? Quiero estar un momento solo, dijo con el cabello cubriendo sus ojos. Una castaña y una azabache se preocuparon enormemente por el pecoso al igual que una peliverde y una albina. Voz.
Bueno, está bien, entra ahí, un portal se abre, te llamaremos cuando sigamos leyendo. El pecoso solo asintió. Inco. Hijo, con tono triste y preocupada. Eri. Jalando a la peliverde, papá estará bien, ¿no? Dijo aún con lágrimas. Bakugo. Estará bien, niña, llegando con Maoro en sus manos. Sé que de seguro me odias, pero créeme, el nerd no se dejará deprimir por esto. Eri. No te odio, tío bomba. El musulmán le salió una vena en la frente. Mi papá se vio que le tiene mucha confianza al igual que al tío Pokébola. Dijo esto para que el musulmán trate de aguantarse la risa por el apodo del bicolor. Midoriya Shonen, perdón, susurró por lo bajo deprimido. Tsuyu. Este ambiente es muy tenso, Kero. Reiko. Ni que lo digas. Tokoyami. ¿Creen que Midoriya se mejore? Shoji. Si lo hace, creo que apenas nos hablará. Zero. Shoji tiene razón, acaba de ver cómo nosotros, que nos veía como sus amigos, lo hemos golpeado y masacrado. Kaminari. Pero ¿están seguros que no es el traidor? Hiro. Le da un zape, el mismo Dios nos dijo que no lo es, tonto. Todos estamos decepcionados de nosotros mismos después de todo. Solo algunos profesores le creyeron y de los estudiantes solo Todoroki y Shinzo. Esto es frustrante. Dijo la rockera mirando a otro lado. Afo. Bueno, quiero unas papitas y una bebida. Las cosas le aparecieron enfrente suyo. ¿Quién diría que solo bastaba un video para hacerlos creer tal tontería? Toga. Espero mi Izu se vuelva villano, así podré hacerlo sangrar cuando quiera. Sonrojada y excitada. Ruize. Ja, estás loca / eres muy seria, Toga-chan, dijo con su típica personalidad. Nana. Oye, Afo, llamando su atención, según sé solo esa chica se convierte en otra persona. que hicieron para inculparlo? Preguntó para que los demás prestaran atención. Afo. Tomura, ¿haces los honores? Sonriendo. Tomura. Con gusto, sensei, hazlo. Ruize. Ruize. No me des órdenes. A la orden, jefe. Dijo para de repente cree un clon de Tomura. Bakugo. TSK, un maldito clon de lodo, un maldito clon de lodo. Gritó molesto acercándose a la liga. Todoroki. Tranquilo, Bakugo. El musulmán quiso gritarle, pero vio como el bicolor temblaba, pero de ira. Aizawa. Así que solo fue un clon de Midoriya, serio. Stein. Lo humillaron, masacraron y traicionaron. Ahora que camino elegirás héroe verdadero. Pensó el pelinegro. Vos. Suspiro. Bueno, ya saben qué hacer para pasar el rato, así que adiós, nos vemos en un rato. Fin. Capítulo 2. Continuará. Fin. Gracias por ver este video, te agradecería si te suscribieras y le dieras like. Por favor, si quieren ser miembros del canal se pueden unir. Sote sote sote. Sote sote sote. Sote sote sote.